Bien, queridos doctores, el tema que siempre va a dar que hablar y el tema en el cual vamos a tener profundas reflexiones es en cuanto al tema de la prisión preventiva. Es un tema que hasta el día de hoy siguen habiendo pronunciamientos, siguen habiendo casaciones, una que contradice a la anterior en ciertos puntos, y eso es lo que hace que nosotros, los abogados, los que estamos defendiendo, los que salimos a la cancha a litigar, pues tengamos que estar continuamente manejando y actualizándonos sobre estos temas, ¿correcto? De hecho, el día de hoy, bueno, no tiene nada que ver con prisión preventiva, pero simplemente para recordarles que se ha modificado el Código Penal, ya lo deben tener, ya lo deben haber revisado también en cuanto a la tentativa, ¿no? Se ha colocado unos delitos excepcionales en los cuales no se va a aplicar la reducción de la pena en la tentativa, y también el uso de grilletes, ¿no? Sí que es verdad que no se ha modificado el uso de grilletes en el Código Penal, pero sí que el Estado ha hecho mención en una suerte de interés el uso de estos grilletes, de manera que el hacinamiento a las cárceles, a los centros penitenciarios que tenemos, que es de público conocimiento, que están abarrotados ya, tenga una salida alternativa. Este uso de grilletes como tal, justamente para no tener que recurrir siempre a un internamiento penitenciario, eso sí que tiene que ver con la prisión preventiva, ¿no? Porque eso ya lo hemos señalado y ya ustedes lo deben saber hasta la saciedad, aunque los que entendemos de derecho sí, pero de pronto las personas que no están entrenadas en derecho entienden esta medida como si fuese una medida obligatoria. Pues no está obligado a dictar prisión preventiva, los fiscales no están obligados a emitir o a requerir una prisión preventiva. Están obligados, sí, de pronto a emitir un requerimiento, ¿no? Ya sea de acusación o sobreseimiento mixto. Eso es una obligación por parte. No pueden omitir ese paso. Ya, sí, sí lo sabemos, pero la prisión preventiva ciertamente que no. La prisión preventiva sí que es verdad que es la medida que alguna vez nos va a tocar litigar, y tenemos que saber en qué ámbitos vamos a ver. Fíjense, en este tema que se ha colocado el título de audiencia de prisión preventiva, nos vamos a topar con algunas audiencias de prisión preventiva. Me refiero al requerimiento en sí, a la audiencia de cese de prisión preventiva y a la audiencia de prolongación de prisión preventiva. Cada una de ellas, naturalmente, tiene, correcto, una naturaleza especial, tiene un requisito especial, no se litiga de la misma manera, tiene objetos especiales que nosotros debemos entender ya, tenemos que saber cómo vamos a contestar la prolongación de prisión preventiva, qué vamos a alegar en una prolongación de prisión preventiva, y si nosotros queremos proponer un cese de prisión preventiva, también tenemos que saber en base a qué nos dice la experiencia de cuánto estos ceses son efectivos. Y que es verdad que ya, spoiler, ¿no? Adelanto, la mayoría de ceses pues, son declarados infundados, ¿no? Porque no se entiende bien cuál es ese objeto de cese de prisión preventiva que requiere nuestro Código Penal. O sea, pensamos que unos plantean el cese de manera equivocada, pensando que es la repetición de lo que ya se hizo en una audiencia anterior, en la audiencia primigenia que originó que una persona esté privada de su libertad. Ciertamente el cese tiene otros presupuestos, ¿de acuerdo? Tiene otros presupuestos que también el fiscal va a tener que atender, ¿vale? Entonces, hablando del concepto, para pasar y hacer una ayuda de memoria, hacer una ayuda de memoria, sí, pues la prisión preventiva es una medida coercitiva personal, estrictamente jurisdiccional, porque no obedece únicamente al ámbito fiscal. Esto tiene que pasar necesariamente por la vista de un juez, por la aceptación de un magistrado, ¿no? Por eso es que se hace a través de una audiencia, no queda en sede fiscal. Se adopta a instancia y a requerimiento del Ministerio Público en el seno de un proceso debidamente ecuado, siempre que resulte absolutamente imprescindible. La prisión preventiva no se requiere en virtud a cámaras, en virtud
a un poder mediático necesariamente, ¿no? No debería ser ese el sentido, sino al cumplimiento necesario de los presupuestos del artículo 268 que reclama los indicadores para la presentación de la prisión preventiva. Persigue conjugar el peligro de fuga, un riesgo de ocultación o destrucción de fuentes de prueba. Está sometida en comparación con la detención y prevista para un periodo de tiempo más lato, más largo, a requisitos evidentemente también más exigentes, cuyo eje es la probabilidad positiva de responsabilidad del imputado. La comisión del delito, tanto de la intensidad de la imputación necesaria para dictarla, cuando desde la propia configuración y valoración de los peligros que la justifican, sometida también con más rigurosidad formal y material a los principios de necesidad y motivación. No nos olvidemos, porque acá se ha hablado, esta casación, a mí me encanta colocarla, la casación 197 de Guaura, porque ya verán que en su contenido de definición ya nos otorga bastantes elementos que tienen que cumplirse en el auto que emite la disposición fundada o infundada de requerimiento de prisión preventiva. ¿De acuerdo? Acá, si leen con atención, bueno, yo los coloco y les voy a proporcionar este material posteriormente. En este supuesto, en este concepto, ya da bastante contenido, da un debido, por ejemplo, da em, una exigencia de una especial motivación, ¿no? Y esta especial motivación ya lo ha señalado también el Tribunal Constitucional en su oportunidad, que no estamos hablando, si bien todos los magistrados, llámese fiscales o jueces, tienen el deber de motivar sus decisiones, pues, explicarnos las razones por las cuales ha optado por esa decisión o ha señalado esa decisión y no otra, ya sea en cualquier disposición, auto, sentencia que emita, no nos tiene que dar una motivación de manera que la parte procesal o las partes procesales puedan entender, puedan señalar cuáles han sido las razones y motivos por la que este funcionario público, puesto fiscal, magistrado, ha dictaminado de esa manera. Entonces, hay situaciones en las cuales esa motivación es exigida de manera especial. O sea, como que el Estado mismo le dice, oiga, mira, acá hay situaciones en donde estás evaluando especiales causas en donde te voy a exigir y te voy a pedir que tú te esfuerces en motivar un poquito mejor, ¿no? Porque no es cualquier decisión. No es una decisión de mero trámite, no es una decisión que no afecta un derecho fundamental, no es una decisión sencilla, es una decisión que afecta directamente un derecho fundamental. Es el ingreso de una persona a un centro penitenciario, aún sin una sentencia judicial condenatoria, que es la regla, ¿no? Si todo en la universidad no nos enseñaron que esa es la regla, por eso que esta es la excepción. Entonces el Estado le va a decir, oye, magistrado, oiga, juez, usted que tiene esta facultad para dictaminar y para hacer ingresar a una persona en un centro penitenciario por un tiempo determinado, mientras se le está investigando, yo sí le voy a exigir que esa motivación sea especial, que tenga un especial énfasis en esa parte del el trabajo que tiene que hacer. ¿De acuerdo? Y eso es algo que también debemos exigir y plantear. Y que seguramente ustedes, en los casos que han llevado, cuando han tenido a la vista un caso de prisión preventiva, se han dado cuenta que de motivación especial no hay nada. ¿No? A veces es mucho la copia del requerimiento em, de prisión preventiva. No es un copy y pega, palabras más, palabras menos, y ya está, ¿no? No hay esa motivación especial que uno exige. Del principio de proporcionalidad, que también es un elemento que debe ser considerado aquí, tampoco hay mucho, ¿no? Yo sé que se están haciendo tesis actualmente. Eh, Rida, Sí, doctora, por favor, si puede ampliar un poquito más su diapositiva porque los ah, participantes no están pudiendo visualizar. aquí está bien, aquí, Ahí, doctora, está bien. Gracias. muy bien, gracias. Entonces, les comentaba, ¿no? De que si ya de por sí esta motivación que se le exige los jueces, no todos, pero en estos
autos de prisión preventiva que se emiten incluso después del debate, ¿no? Lo cual exige al magistrado, al juez de investigación preparatoria, un alto análisis y un alto entendimiento del derecho, entendimiento del caso, entendimiento de los presupuestos de prisión preventiva. No es lo mismo una sentencia, ¿no? Una sentencia después de los debates de juicio oral, que a lo largo de semanas, si no es que meses, y en algunos casos años, se viene ventilando. Entonces el juez, cada sesión por sesión, que son sesiones pequeñas, ¿no? Cortas de 2, 3 horas, lo que señale la judicatura, se va dando una idea y ya va teniendo una idea sobre cómo es lo que, qué es lo que va a decidir, ¿no? Cada sesión va aumentando o disminuyendo la proyección de la decisión que va a tener, pero ya digo, ¿no? Que es una audiencia que se hace o es un trabajo final a través de la emisión de su sentencia que se hace a través de semanas y años, ¿no? No es un caso que recién está conociendo, es un caso que ya viene conociendo hace bastante tiempo. Eso no ocurre con el juez de investigación preparatoria en estos casos, ¿no? Ya alguien podrá decir, sí, pero hay casos emblemáticos que se han visto desde 3 a 4 meses. ¿No? De prisión preventiva de 3 a 4 meses y ahí el juez ha tenido el suficiente tiempo para enterarse que eso no puede pasar. ¿No? Ya incluso se han iniciado investigaciones y se han iniciado algunos procedimientos de por qué un juez se tendría que demorar tanto, ¿no? ¿Por qué la prisión preventiva, que es un medio? Porque, ojo, en estos casos y en los casos de 3, 4 meses que hemos visto, em, el año pasado, en meses anteriores, eran personas que estaban actualmente privadas de su libertad con un plazo de detención preliminar ya vencido y que permanecían privadas de su libertad mientras se decidía en esos 3, 4 meses su audiencia de prisión preventiva. O sea, ahí está lo grave, ¿no? No es que en un día o en unas sesiones o en unas horas yo voy o el magistrado va a decidir, claro que ahí de pronto puede ser el supuesto un poco más flexible, ¿no? Acá estamos hablando de meses en los cuales una persona sigue privada de su libertad, cuando de pronto lo correcto hubiese sido de que cese, termine, para no confundir con el término de cese, ¿no? Termine el plazo de detención preliminar, la persona salga en libertad y lleve el proceso de pues, el trámite de las audiencias de la prisión preventiva en libertad. Pero eso no ha ocurrido, ¿no? El juez lo sigue teniendo ahí detenidos en un centro penitenciario o en un establecimiento similar y las audiencias se siguen realizando simultáneamente. ¿De acuerdo? Eso de pronto es una afectación exagerada, de acuerdo al principio, al derecho a la libertad de que goza todo investigado, ¿no? La regla, siempre los investigados tienen que tener, pues, ¿no? Por regla recibir o afrontar el proceso de investigación en libertad. Esa es la regla. Y si es que no vamos a seguir esa regla, si es que nos vamos a ir en contra de esa regla, entonces hay que cumplir sí con presupuestos muy bien establecidos y bien fundamentados y bien motivados, ¿de acuerdo? Entonces, eso es un primer momento, para simplemente recordar y hacer un análisis sencillo, ¿no? Acá, principios que no tenemos que olvidar cómo se trabajan la prisión preventiva, siempre tener en cuenta el derecho a la presunción de inocencia y ser tratado como tal, cuando en la prisión preventiva ya la exposición, incluso ¿no? En los casos mediáticos, en donde se está señalando, esto de pronto puede interferir un poco, ¿no? No constituye una pena anticipada, jamás, ¿no? No se aplica cuando es absolutamente necesario y cuando el resto de disposiciones cautelares menos gravosas no pueda cumplir la función asignada. Recordemos que el interno que cumple prisión preventiva no entra a una rehabilitación. El fin de esta medida cautelar difiere totalmente al de la pena, ¿no? El significado de la pena es una rehabilitación, una reeducación, una resocialización que ingresa, que se cumple en esta persona por el tiempo que va a durar la pena dictaminada así en la sentencia. En el caso de la prisión preventiva, esto no tiene ningún asidero. La persona no se rehabilita de nada, si es que no está sentenciada, si es que no se le ha señalado aquí la comisión o la responsabilidad jurídico-penal de nada. Se está entrando, ¿por qué?
hay un peligro de que rehuya la justicia, hay un peligro de que destruya pruebas, hay un peligro de que, no sé, se mande a mudar y nunca más lo vemos, y el proceso se siga desarrollando o tenga alguna afectación por la ausencia de este investigado. Es una medida cautelar. Yo cautelo la presencia del investigado al proceso, porque ya he advertido que este señor, pues, estas personas se me pueden ir, ¿no? Y la afectación a la investigación que estoy llevando se podría ver alterada. Entonces, dos cuestiones completamente diferentes. Por eso la prisión preventiva de ninguna manera es un adelantamiento de pena. Que en nuestro sistema ya hay también estudios, ustedes revisan revistas indexadas, la crítica a la prisión preventiva está haciendo eso. Claro, acá hay supuestos y supuestos, ¿no? O sea, no estamos hablando de una prisión preventiva de 9 meses, ¿no? En casos, por ejemplo, de feminicidio, donde se ha visto la imposición de prisiones preventivas de 8 meses, 6 meses, porque ese es el tiempo proporcional que el Ministerio Público tendrá para terminar de recabar los actos de investigación que considero. No es que va a empezar 100, no es que me das tiempo para que yo empiece, no es que yo ya tengo una base de actos de investigación, pero necesito un poquito más de tiempo para yo seguir recabando actos de investigación y que la persona a la que soy investigado no me afecte los actos de investigación, no los destruya, no los oculte y tampoco se me vaya. Entonces, en este tiempito que yo estoy pidiendo, un tiempito extra, ¿no? Que estoy pidiendo al juez de investigación preparatoria, yo lo requiero para que esto no ocurra y para guardar mi investigación, para poner a buen recaudo mi investigación. Y sí, pues acá va a haber una contraposición, ¿cierto? Si pongo en una balanza la libertad de una persona versus salvaguardar la investigación y el proceso, de pronto aquí sí lo que vamos a tener, ¿no? Un peso uno sobre otro, pero está justificado, va a tener que estar justificado justamente con la motivación que hablábamos en la diapositiva anterior. Entonces, eso hay que ver, de ninguna manera puede ser un adelantamiento de pena. Claro, yo decía acá, de pronto es muy claro una prisión preventiva cuyos meses son cortos, ¿no? Ahí se puede advertir, porque luego ya vendrá una acusación y sobre la marcha ya tendré el inicio del juicio oral, ¿no? La terminación anticipada, que es bastante corta, y luego el inicio de la, del juicio oral. Sí que es verdad que eso es el paradigma, ¿no? El escenario ideal. Eso no ocurre con los casos de criminalidad organizada, ¿no? Lavado de activos, criminalidad organizada, donde siempre se da el plazo máximo, ¿no? De 36 meses, ampliados a través de una prolongación de prisión preventiva por otros 36 meses más. O sea, ya estamos hablando de 72 meses, más o menos 6 años, en etapa de investigación y donde una persona viene siendo o viene estando privada de su libertad durante este plazo de investigación, supuestamente para hacer actos de investigación, pero ya vemos en la realidad, se los digo con la mayor franqueza, porque llevo casos de criminalidad organizada y no todos los meses se hacen cosas. O sea, hay meses de sequía, ¿no? De sequía fiscal, por llamarla de alguna manera, ¿no? Porque ni una declaración, ni una inspección, ni lectura de celulares, testimoniales, ampliación, nada. O sea, es como si se deposita una persona, porque aquí yo siento y considero que se entiende como un adelantamiento de pena, ¿no? Yo ingreso a una persona en un centro penitenciario y me tomo el tiempo del mundo para poder hacer diligencia, pero a paso tortuga, ¿no? Muy, muy lento. Ese no es el escenario ideal. Ya dirán, seguramente los que trabajan en el Ministerio Público y señores fiscales dirán que es que investigar casos de criminalidad organizada no es lo mismo que investigar un caso de feminicidio, un caso de hurto, un caso de violencia psicológica. Y estoy completamente de acuerdo, no es lo mismo. Las técnicas que se aplican son diferentes, la cantidad de actos de investigación que se necesitan son diferentes, pero yo no digo, o sea, yo creo que los que estamos acá y ya ustedes están súper capos, ¿no? Y que siguen audiencias tras audiencias y que escuchan abogados y señores fiscales y magistrados están incluso más enterados que yo de eso, porque reciben más capacitación
que yo en estos temas estarán completamente de acuerdo que no es lo mismo, ¿no? Las técnicas que se utilizan para investigar un feminicidio, para investigar un delito de lavado de activos, corrupción de funcionarios, la estrategia, las teorías que se aplican son diferentes, claro que sí, pero eso no puede ser, eso no implica que esa diferencia de investigación implica directamente en que una persona esté privada de su libertad, que es lo fáctico, lo que ocurre, privada de su libertad por un tiempo excesivo, ¿no? Bajo la premisa de que se están investigando. Cuando uno ve la carpeta fiscal, no ve y ve cómo se está investigando, ve fechas muy separadas, ¿no? Ve declaraciones, o que se hace lo importante al principio y después no se hace. Yo creo que el problema aquí es que esto, de pronto, en las audiencias que he logrado advertir, ya me dirán ustedes si están de acuerdo o no, es que, claro, el propio sistema nos hace ver o nos hace estar frente a un proceso de un juez de investigación preparatoria que no sigue el día a día, ¿no? Pero porque es el sistema acusatorio, él tiene otro tipo de funciones, ya, pero en el día a día, cuando uno advierte, cuando uno postula, luego estoy hablando de un cese de prisión preventiva, cuando uno ya se enfrenta incluso a una prolongación de prisión preventiva, el magistrado no conoce el día a día de la investigación. O sea, me refiero a cómo se está trabajando la investigación. Y cuando uno señala de que la investigación ha estado dormida por meses y que al último, cuando el fiscal recién se le está venciendo el plazo, recién dice, no, más tiempo, ¿no? Y ingresa un día antes, que literal, ¿no? Un día antes su, su requerimiento de prolongación de prisión preventiva, ahí estamos viendo que de pronto no hay una adecuada diligencia en la actuación fiscal, ¿no? O sea, se duerme el caso muchos días, ¿no? Semanas y meses, ¿no? En donde no hay actividad probatoria, en donde el caso descansa completamente. No se aprecia una solicitud, una actitud proactiva de pronto del Ministerio Público, y claro, el fiscal, el juez que escucha eso, de pronto no sabe a ciencia cierta si eso es verdad o mentira, si la defensa está exagerando o está introduciendo información no tan exacta o no, porque él no está al día con las actuaciones, no revisa el caso. El juez conoce las veces en donde una de las partes procesales le toca la puerta y le dice, oye, quiero una tutela, oye, quiero una prisión preventiva, oye, quiero una limitación de derechos. O en el peor de los casos, en el peor de los casos, cuando recién en una acusación, ¿no? O sea, hemos dejado pasar toda la etapa de formalización sin tocarle la puerta nunca al juez, y recién está conociendo nuestro caso cuando tenemos un requerimiento, ¿no? Un requerimiento de acusación o un sobreseimiento, y recién está conociendo el tema. Ya, ahí está un poco lo complicado, ¿no? Ahí está de pronto, claro, recién conoce y recién ve y recién se pone a ver los actuados y la lista de cosas, ¿no? La lista enorme de cosas o medianas de cosas que el Ministerio Público señala como necesarias y que justamente solicita una prolongación de prisión preventiva, pero lo que no sabe es que eso se está pidiendo recién. Lo que no sabe es que hay testigos que ha llamado una vez y luego no llamó nunca más y no hizo uso de los apercibimientos. No sabe que o que tiene los celulares, laptops incautados desde la prisión preventiva hace 3 años atrás, y durante este tiempo no se ha hecho ni siquiera ingresarlo o quitarla o bajar la información a una base, o sea, porque no encuentra peritos, porque el perito no le contesta, porque no hay materiales para recabar esa información. O sea, una serie de cosas, de una serie de situaciones que el juez recién está tomando conocimiento y dice, bueno, será, ¿no? Si lo dice el Ministerio Público, de pronto será. Y el abogado se exalta y se indigna y le señala toda, ¿no? Lo que sucede, porque él sí sabe lo que ha pasado, él sí sabe lo que ha sucedido en el interín de la investigación, pero claro, eso no se puede constatar a ciencia cierta o no puede acreditarlo ciertamente el señor juez, ¿no? Y yo creo que esa es una de las razones por las cuales
eh, la mayoría de casos de prolongación de prisión preventiva son positivos para el Ministerio Público. Así sea un plazo chiquitito, así no sea todo el tiempo que está pidiendo, pero la mayoría son positivos, ¿no? Entonces, eso hay que verlo, ¿no? Ahora, claro, para llegar a una prisión preventiva, eh, hablo de la parte de la defensa, también no ocurre tampoco de la noche a la mañana, ¿no? O sea, no, yo ya con cierta experiencia, ustedes ya con cierta experiencia pueden avisorar o pueden plantearse la idea de que esto puede suceder, ¿no? O sea, lo ideal siempre es que tomemos el caso recién en diligencias preliminares, ¿no? Eso es un escenario ideal para el abogado porque eso le permite conocer de primera fuente y le permite conocer desde los inicios y plantear, además, no solamente conocer la carpeta, obviamente, eso es lo básico, sino que además plantear la estrategia que va a seguir de cara a futuro, ¿no? Entonces, en el escenario ideal es conocer la carpeta, conocer el caso en diligencias preliminares. Pero esto no ocurre en la mayoría de veces. ¿Cierto? Siempre he dicho, ¿no? Que los abogados somos intercambiables. Si no funcionamos, nos cambia, ¿no? El caso que pueda estar viendo la doctora, de pronto, en la siguiente etapa lo puedo estar viendo yo porque al señor no le gustó, porque una vez no le contestó el teléfono, porque ya no puede pagar los honorarios. X razones que hace que nos intercambie con los abogados. Bueno, claro, eso no pasa con fiscalía ni con poder judicial, ¿no? Yo no puedo elegir quién es mi fiscal ni quién va a ser mi juez de ninguna manera, pero los investigados sí pueden elegir y quiénes son sus abogados. Entonces, el abogado ya serio, el abogado que toma en serio sus casos, tiene que prever que esto puede pasar, que una prisión preventiva puede pasar. Hay casos que evidentemente no merecen ni para asomo que eso suceda, pero hay otros casos donde va a haber y va a decir, "Hombre, esto es de pronto acá, tengo algo". ¿En base a qué? En base a la cantidad de información que tenga, en base a la intensidad de la información y cuán perjudicial, entre comillas, puede ser esta información en el desarrollo de la investigación. Entonces, cuando se advierte eso, hay que ser sinceros con el cliente, ¿no? Siempre decirle las cosas tal cual son, sin exagerar, pero tampoco dorar la píldora, ¿no? Como coloquialmente se habla. Entonces, esto involucra ya un trabajo de no enterarme recién o no tener, no sorprenderme que me va a llegar una prisión preventiva recién y recién me voy a preparar para la prisión preventiva. Un abogado que trabaja sus casos ya sabe, ya conoce que desde investigación preliminar esto puede ocurrir. La pregunta aquí es ahora, ¿tú qué vas a hacer? ¿No? Porque así como Fiscalía te está llenando de actos de investigación, también se pueden proponer actos de investigación de parte, por supuesto, se pueden ir cotejando o cada declaración, cada testigo, o el agraviado, etcétera, que vaya declarando, pues es trabajo de abogado, ir a la diligencia y controlar esas declaraciones, no es únicamente sentarnos, ¿no es cierto? Escuchar, firmar el acta y retirarnos. Eso no es un trabajo serio. El trabajo serio del abogado es prepararse antes de esa declaración, coordinar con nuestro patrocinado, que es de pronto, si lo conoce, cuál es lo perjudicial, cuál es el riesgo que esta declaración involucra, qué es lo que va a decir, para qué se le ha citado. O sea, eso es un trabajo que tenemos que hacer siempre. El trabajo no lo hacemos nosotros solos, ¿no? El cliente es el que conoce el caso, porque es quien lo ha vivido, porque es quien ha firmado los documentos, porque está involucrado en el tema. Si eso es así, es deber de nosotros que brindamos asesoría jurídica, establecer y coordinar previamente con el cliente, saber por qué tal persona va a declarar, en qué sentido nos va a ayudar. Y con una lista de preguntas preparadas, el abogado, que yo he visto colegas también, que van a la diligencia con el celular, nos dan el celular, luego se acaba, firman el acta y se retira. No sé qué. La defensa pasiva, yo no soy muy fan de la defensa pasiva, ¿no? La defensa pasiva no sé cuán exitosa sea siempre. Entonces, esto hay que
entenderlo bien, ¿no? Yo soy más proclive a siempre a la defensa activa, ¿no? Al hacer. Casos muy contados y muy concretos, de pronto la omisión es mejor que la acción. Sin embargo, hay que planteárselo bien en ese supuesto, ¿no? Lo mejor es siempre tener una acción proactiva frente a cada diligencia. Entonces, si yo estoy viendo cada diligencia y si yo estoy controlando bien a ese testigo, yo ya sé que ese testigo, ese mismo testigo, lo van a utilizar posteriormente, de pronto, para el requerimiento de prisión preventiva. O sea, yo ya sé, o sea, yo ya lo conozco, yo ya sé de qué va el tema. No me voy a sorprender después de un requerimiento de prisión preventiva semanas o meses después. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el trabajo. El abogado que recién conoce, ¿no? O el abogado que recién está, se sorprende o recién va a tomar o hacer el análisis del caso y la estrategia frente, porque le han citado a una audiencia de prisión preventiva en 48 horas, yo me preocuparía, ¿no? Yo me preocuparía, porque eso significa, o eso me da que pensar, de que durante toda esa etapa no se ha hecho nada, ¿no? No se ha controlado debidamente cómo se debería la etapa de investigación. Ya digo, la mejor etapa en donde uno tiene para actuar y desplegar sus destrezas como abogado es la investigación. Sí, pero a veces no, claro, nos enfocamos en el juicio oral, en el juicio oral y en las audiencias, que no digo que no sea importante, claro que lo es, pero recordemos que la etapa de juicio oral es la repetición de lo que ya hicimos en la investigación. No me cansaré de decirlo. No voy a entrar, sí, salvo una prueba nueva, pero es mínima, ¿no? Pero lo que vamos a trabajar en juicio oral es lo que ya se hizo en la etapa de investigación. Lo que vamos a trabajar en la prisión preventiva es lo que también ya se hizo en la etapa de investigación. ¿De acuerdo? Entonces, no son audiencias que recién vamos a conocer, no son audiencias en donde recién vamos a plantear nuestra estrategia. Esta estrategia ya debió ser planteada antes, esta estrategia ya se debió trabajar antes, ¿no? O sea, si alguien que está entrando a un juicio oral recién para conocer y sobre la marcha advertir qué testigo va a decir qué, yo también me preocuparía, ¿no? Ahí pondría mis alarmas porque no es lo adecuado, ¿no? Las audiencias ya se trabajan con anterioridad, no una hora antes ni 2 horas antes, y responden a una estrategia general, ¿no? A una estrategia principal, ¿de acuerdo? Entonces, claro, alguien me podría decir, pero en base a la fungibilidad de los abogados, eh, mm, no siempre estamos en todas las etapas. Sin embargo, el que no estemos o no hayamos conocido en todas las etapas el caso, no nos exime de hacer una estrategia, de replantear una estrategia y del trabajo que se debe hacer en cada etapa. ¿De acuerdo? O sea, no es porque yo no conocí la etapa de investigación. Sí que es verdad que nos toca, me ha tocado corregir acciones, porque recién estoy entrando a un juicio oral, pero soy sincera y decir, mira, estamos entrando a un juicio oral con 0 pruebas, porque en la etapa anterior, el abogado anterior no ofreció nada. Déjame intentar en prueba nueva, pero ya te digo que pruebas nuevas son muy especiales, son muy quisquillosos y hay que plantearlo adecuadamente. Entonces, claro, el cliente ya sabe a qué entramos. No, no le voy a prometer el oro y el moro cuando ya un trabajo de hace 3 años atrás no se ha hecho correctamente. ¿De acuerdo? Pero claro, no me quedo de brazos cruzados. No nos podemos quedar de brazos cruzados tampoco, de cara o eximirnos en que el abogado anterior, en la etapa anterior, no hizo lo que debías. ¿De acuerdo? Eso de entrada. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Su empleo es excepcional, no es la regla, ¿no? Eso ya también lo hemos señalado. ¿Qué más? Los artículos que siempre coloco aquí a la vista, pues es el 268 con el cual vamos a trabajar. El auto de prisión preventiva está en el 268 y 271.3, la audiencia en el 271, los plazos en el 272, la incomunicación en el 280, la prolongación de la prisión preventiva en el 274 y la impugnación en el 276. Veamos el primer presupuesto de los graves y fundados elementos de convicción que establecen la realidad de un hecho de relevancia penal y que el sujeto está pues vinculado con este, ¿no? Este primer elemento de los graves y fundados elementos de convicción
Yo diría que es lo que en proporción, si me señalan cuál es la proporción que se trabaja en los autos de prisión preventiva, incluso los requerimientos de prisión preventiva, verán que el 80% de, el requerimiento y del tiempo que toma en las audiencias son los graves y fundados elementos de convicción. Esto que no llega a ser prueba, no, técnicamente no llega a ser prueba, pero se maneja como prueba porque ya se hizo en la etapa de preliminar. Entonces, sí, pero no, ¿no? Eso es un híbrido, diría yo, pero que son aquellos nexos en los cuales vinculan a este requerido de prisión preventiva con el hecho delictivo. Aquí pasan declaraciones, pasan fotografías, pasan conversaciones de WhatsApp. He visto también que pasan posts de redes sociales, los testigos protegidos, los colaboradores eficaces. Todo eso amasa al Ministerio Público para determinar que existe o que hay una relación con el hecho investigado. Y yo creo que esta es la parte más, una de las partes más delicadas en las cuales vamos a ver. Si yo, sí que es verdad que los actos de investigación, posteriormente prueba, van a ser actuados con mayor amplitud y con mayor rigidez en la etapa siguiente o en la etapa de el juicio oral. Sí que es verdad que es esto, analizarlo, en la prisión preventiva es fundamental, ¿no? Ya verán que, ya les digo, la mayor cantidad de tiempo que nos toma una audiencia va a ser por la exposición en donde el Ministerio Público va a fundamentar y va a oralizar el pedido de prisión preventiva. A mi consideración, no debería ser lo principal. Los actos, los graves y fundados elementos de convicción no deberían ser la estrella, ¿no? O coloquialmente hablando, no la vedette, de, ¿no? Donde todos ponen el ojo en la audiencia de prisión preventiva. Porque ya digo, los actos, el desarrollo de la prueba, el trabajo de la prueba en una etapa, en una audiencia como esta, no es lo idóneo, no es lo ideal, sino el juicio oral. A mi consideración, el elemento que mejor debería trabajarse es el peligro procesal, los arraigos, la vinculación de la persona con una organización criminal, la proporcionalidad de la medida que es tan olvidada. Yo creo que es olvidado un poco porque no todos manejamos esos ámbitos, no tan constitucionales, porque esto es un requerimiento que afecta un derecho constitucional directamente. Y como de pronto no está tan trabajado, eso se queda relegado, ¿no? Se hace un colofón o se hace, no todos los jueces lo hacen, pero la mayoría sí, sí que lo he visto, un copy-pega de un parafraseo del principio de oportunidad y eso se coloca, ¿no? Y eso ni siquiera se hace el análisis del test de proporcionalidad, del principio de necesidad, del caso en concreto, con el hecho en sí, con la decisión en sí, ¿no? Ustedes verán y analicen y vean los autos que declaran fundados los requerimientos de prisión preventiva y no estoy exagerando, o sea, el principio de oportunidad es un párrafo chiquitito de 9 5 ¿no? No pasa de 10 líneas, mientras que los graves y fundados elementos de convicción sí que es verdad que ocupan la mayor cantidad de trabajo, ¿no? Que ya digo, aquí yo tengo yo tengo acá mis dudas. Porque yo no voy a trabajar, yo no puedo examinar un testigo. Incluso el testigo protegido, cuya reserva del nombre se realiza, es examinado únicamente por el Ministerio Público, ¿no? Y se toma, ustedes han escuchado seguramente en las audiencias de prisión preventiva, donde el Ministerio Público toma extractos de declaraciones de testigos protegidos que de pronto son conocidos por defensa en la misma audiencia o en el mismo requerimiento, no antes, de testigos protegidos que no han sido examinados por la defensa o por las demás partes procesales, en atención a que no se puede conocer su identidad, y lo pongo entre comillas porque eso no es cierto. El testigo protegido es verdad que no se le, que se protege justamente la identidad porque su integridad física puede ser vulnerada
corre un riesgo por la calidad de información que está otorgando. Sin embargo, eso, la protección de la identidad, no implica que las demás partes procesales puedan interrogarlo también, puedan examinarle, puedan formularle preguntas. Acá se hace una suerte de malentendimiento o malentendido con el concepto de reserva de identidad. Aquellos, ustedes también seguramente lo han visto, en la etapa de juicio oral, cuando declara de pronto un colaborador eficaz, a quien no se le debe reconocer, ya nuestro sistema, hace muchos años atrás, ha previsto esa clase de situaciones. No es la primera vez que trabajamos con reservas de identidades. ¿Qué es lo que se hace en las audiencias? ¿Alguna vez ustedes han participado en la declaración en juicio oral de un testigo, ya no aspirante colaborador eficaz, sino un colaborador eficaz como tal? Se le tapa el rostro, se le distorsiona la voz. Existe tecnología en las cuales la voz de la persona no puede ser percibida. Hay programas que a través del micrófono hacen una distorsión de voz. El colaborador eficaz va bastante tapado, es que a veces con lentes, o sea, no estamos hablando de simplemente una máscara o algo así, sino que va realmente tapado el rostro. No se puede identificar incluso si es un hombre o una mujer, los ademanes, las muletillas que usa, es muy difícil de identificar. Y todos los que alguna vez hemos trabajado en sesiones con examinando colaboradores eficaces en etapa de juzgamiento, sabemos que eso es posible. Lo mismo se puede hacer en las etapas anteriores, en la etapa de investigación, bajo las mismas reglas. No queremos, las partes procesales no queremos saber la identidad de esas personas, no queremos saber quién dice qué cosa, queremos saber qué es lo que dice y tener la oportunidad de hacer ese contrainterrogatorio o de hacer ese contraexamen a esta persona para que la calidad de información o la cantidad de información también conste en el acta. Eso no es permitido. Eso, lamentablemente, al día de hoy no se hace. Los fiscales siguen reservando la identidad y también reservándose únicamente para ellos, ¿no? El derecho y la posibilidad de examinar a estos testigos protegidos. Sé que en algunas casaciones, caso de Oviedo, por ejemplo, se está trabajando estos temas porque ya verán que muchas de los pilares de los requerimientos de prisión preventiva es en base a que a fotografías solamente, en base a conversaciones de WhatsApp solamente, o si no es que acaso en base a los testigos protegidos y o los aspirantes a colaboradores eficaces. Entonces, si eso es lo que sostiene un requerimiento de prisión preventiva, con mayor razón, esa legalidad o esa introducción de información al requerimiento debe ser hecha con un nivel de mayor exhaustividad, donde las demás partes procesales participen, ¿no? Eso es lo que tenemos que entender. Hemos visto en la cierta normalidad que eso no ocurra, ¿no? Y que en las audiencias de requerimiento de prisión preventiva se lean y se lean y se lean extractos como si eso fuese mandato divino y nadie puede hacer nada. ¿Cómo el abogado contrasta esa información del testigo protegido que está diciéndose en audiencia? ¿Cómo contrastamos? Si de pronto recién hemos tenido conocimiento días atrás cuando nos han notificado el requerimiento, porque antes no estaba de pronto esa información, recién la han adjuntado. ¿Cuál es la posibilidad de la defensa de poder establecer una estrategia y control de esa información? La calidad de información, porque claro, los testigos protegidos, los agentes de colaboradores eficaces dan una serie de información, ¿no? Dan mucha información periférica y central. ¿No? Que yo lo vi, que yo vi que ingresó, que yo vi que conocían, que yo lo vi en la casa, que una vez estaban juntos, que los vi en una fiesta y demás. O sea, dan una serie de información periférica, pero lo central, el, el acto colusorio, no sé, el interés indebido, el tráfico, el tráfico de influencia,
¿Dónde está lo central en esas informaciones? ¿Cómo nosotros podríamos haber controlado esa información haciéndole preguntas de esa naturaleza antes? Es poco probable, ¿no? O sea, ahí sí que es verdad que hay una diferencia de posiciones entre el Ministerio Público y y las defensas. Aquí sí no hay igualdad de armas. Acá no tenemos igualdad de armas. También recordemos que esta decisión del Ministerio Público para requerir la prisión preventiva también está supeditado al día, hora, fecha que ellos quieran, ¿no? La sartén la tiene, la sartén, el Ministerio Público la tiene por el mango siempre ellos, siempre ellos. Nosotros simplemente esperamos el golpe, ¿no? Ellos son los que dan, nosotros esperamos el golpe a ver qué día nos puede coger en un momento en donde estamos con más audiencias, nos puede coger en una fecha especial, en vacaciones, o ya hemos proyectado vacaciones y demás. No está de ninguna manera, no hay una coordinación evidentemente, ¿no? Frente a eso se hace, incluso si viene de una detención preliminar, peor aún, en peores condiciones, porque también hay que atender la detención preliminar, hay que apelar la detención o la detención judicial anteriormente y sobre la marcha ir trabajando mis alegatos y mi estrategia para enfrentar, porque ya sé que voy a enfrentar una prisión preventiva posteriormente. Entonces, todo es súper rápido, lo cual la defensa se ve en una, en un desbalance absoluto, ¿no? No hay una igualdad de condiciones en ese ámbito. Se ha visto que defensas van a la audiencia de prisión preventiva y piden reprogramaciones porque recién se le está notificando y eso sí notifican el requerimiento completo, porque notifican tomos de tomos que ya ha trabajado el Ministerio Público desde hace semanas atrás y que defensa va a tener que trabajarlo ahorita, ¿no? En horas así, en horas súper rápido, con la expectativa incluso de que nosotros tengamos un resultado positivo, ¿no? Porque la familia y el cliente está con mucha expectativa de que el resultado sea positivo, ¿no? Entonces, lo que ya alguien, en este caso el Ministerio Público, trabajó hace semanas, porque ya venía trabajándolo hace semanas, porque esos escritos no se hacen de noche a la mañana, no se hacen en 8 horas, no se hacen en una tarde, se hacen durante días, si no es que semanas, o sea, ya se viene trabajando, la defensa va a tener que absolver eso en horas, ¿no? Va a tener que procesar información, leer la información, atender los, em, los fundamentos para desacreditar los graves y fundados elementos de convicción, ponerse a buscar los arraigos. ¿No? Que a veces las personas no somos tan ordenadas, me incluyo en eso, y va a tener que acreditar con arraigos. Incluso el Ministerio Público quiere copias certificadas, ¿no? Copias notariales. O sea, no es que esto es una copia simple. Hombre, a ver, me has dado 24 horas, 48 horas para buscarte una partida de pronto de nacimiento de mi hijo que lo he sacado, que está con las cuentas, y no, pero es que esto es una copia simple, nada más. Debió ser certificada, debió ser una copia por notaría. Hombre, a ver, déjame un respiro, estoy recién atendiendo los graves y fundados de elementos de convicción que me has colocado como para encima tener, ¿no es cierto?, que el tiempo suficiente necesario para sacar una copia en la notaría. El tiempo no da, ¿no? El tiempo no alcanza, ¿no? Porque yo lo tengo que hacer todo minutos u horas antes del inicio de la audiencia. Sí, no me digan que aquí no se percibe una descompensación entre el Ministerio Público y defensa. Es evidente, ¿no? No tenemos. Y si además, durante todo este tiempo de investigación, no hemos tenido la debida diligencia de atender el caso al detalle de este caso y recién horas antes o con el requerimiento en mano, recién me voy a poner a hacer una estrategia cuando yo ya conozco el caso desde las diligencias preliminares, eso sí es una falta grave. Eso sí es una falta grave, ya falta grave del abogado, ¿no? Un jalón de orejas para el abogado porque eso no debió pasar, ¿de acuerdo? Sino es que esto debió controlarse y debió verse. Obviamente yo no les digo que tengamos una bola de magia, ¿no? Una bola que lee el futuro para saber en qué momento nos va a requerir prisión preventiva, pero sí que es verdad que lo podemos advertir, ¿no? Es este sentido que desarrollamos los abogados en base a la información que vemos
teniéndonos, podemos advertir o al menos proyectar que es algo que puede suceder, ¿no? Y sobreavisar a la persona, al investigado que está viendo, que está siendo investigado, que esa posibilidad es latente, eso ya es chamba de abogado. Eso sí es trabajo de abogado y eso sí está en nuestra cancha hacerlo, ¿de acuerdo? Bueno, la pena imponerse en caso de hallarse responsable al imputado, pues supere los 5 años, ¿no? Acá hay un error material. El peligro de fuga o de obstaculización probatoria, ¿no? Esto es el corazón. Para mí, esto es el corazón de prisión preventiva. Bueno, en la audiencia de prisión preventiva, el fiscal, ¿qué debe de demostrar? Pues la existencia de supuesto material, ¿no? Consistencia de hecho y participación del imputado en él, la existencia de riesgo procesal en concreto, identificar la naturaleza de este peligro. El fiscal debe centrar el debate en la existencia de un supuesto material. Su relato debe cubrir cada uno de los elementos del tipo penal, vinculación entre la teoría jurídica y la teoría fáctica, y dejar establecido cómo el imputado participó en el hecho. En cuanto a la existencia de peligro procesal y la necesidad, la razonabilidad y proporcionalidad de la medida, también deberán estar acreditados. Fíjese, acá he colocado en uno de estos puntos un tema que tampoco, que no sea, que no es feliz en la jurisprudencia, que no tenemos una solución feliz ni pacífica en la jurisprudencia en cuanto a prisión preventiva. Estoy hablando de la tipicidad y de la imputación necesaria como análisis en las audiencias de prisión preventiva. ¿Se analiza? ¿No se analiza? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Qué ha dicho la Suprema? Porque sí que es verdad que en algunas sentencias dice una cosa, luego dice otra cosa. Recordemos que los miembros de la Corte Suprema no siempre son los mismos, van variando conforme pasan los años, no son siempre los mismos magistrados. Sí que es verdad que tenemos ahí unos magistrados perennes, los titulares, pero que son la minoría, pero los demás son suplentes, entonces van cambiando, se van jubilando también, porque el paso de los años, el tiempo no perdona, ¿no es cierto? Y ellos van rotando, van subiendo a la Suprema, algunos bajan a la superior y demás. Esto no hace más que emitir o que nosotros, los justiciables, tengamos decisiones diferentes sobre el mismo punto, sobre el mismo hecho, sobre el mismo tema, pero decisiones diferentes, ¿correcto? Entonces, ¿qué nos dice en cuanto a la imputación, que es un problema? Una cosa es la tipicidad y otra cosa es la imputación necesaria. No es lo mismo, son primas hermanas, ¿te parece? Están íntimamente ligadas, pero no, son conceptos diferentes. La tipicidad es ese ejercicio que yo hago en donde tengo que el hecho que ha ocurrido, el hecho que voy a investigar, hechos, que son sucesos ocurridos en la realidad, donde Juan, Pedro, Miguel hizo tal cosa, tal día, tal hora, tal fecha, tal circunstancia, tal lugar, en donde el agraviado es Juan, Pedro, Miguel, otra persona, hechos, realidades, ¿de acuerdo? Fácticas. Y este ejercicio de la tipicidad es cuando yo en estos hechos ocurridos en la realidad lo coloco en alguna larga lista de delitos que contiene nuestro Código Penal, ¿no? Más de 200. Tenemos un montón, un catálogo enorme de conductas, ¿no? El 106, el 108, si no quieres el 108, puede ser 108B, luego si no quieres 108B, también puede ser lesiones, 121, un montón, cada uno con su verbo rector, cada uno con su verbo sujeto pasivo, su sujeto activo, un montón la lista enorme, ¿no? Vamos a escoger ahí en el Código Penal, que de hecho con el tiempo han ido aumentando, que es la perspectiva que nuestro legislador hace, ¿no? Ir aumentando. Entonces, ¿qué sucede en este caso? Que nosotros, con el hecho que ha ocurrido, que es de Juan Pérez hizo tal cosa, tal día a tal persona, pues yo lo tengo que ubicar en alguno del 106
hasta el 400 y tanto del Código Penal. Este ejercicio que yo hago, decir, ah, sí, esta conducta encuadra en el 106, ah, sí, el Juan Pérez hizo el 150, o el 400 del Código Penal, ya, eso es la tipificación, es un ejercicio técnico, ¿no? Estudiamos, de hecho, eh, derecho penal parte especial para entender, ¿no? Para saber, para familiarizarnos con los tipos penales, cuál es la característica especial del hurto, qué se diferencia de el robo, hay simple y agravado, hay un montón de supuestos, ya. Todo eso es lo que hemos trabajado en parte especial, nos va a permitir hacer este ejercicio de tipificación, ¿de acuerdo? Nada más, ahí muere la. Mientras tanto, la imputación necesaria es aquella ejercicio que también se tiene que hacer en donde yo a un investigado, a un imputado, le voy a dar todas las características necesarias de por qué de pronto lo estoy investigando. De por qué sí también configura la tipicidad. También, o sea, yo te voy a dar las razones, los motivos por los cuales yo estoy investigando en base al hecho. Si es el 108 te voy a explicar bien por qué es el 108. Te voy a dar el radio. No, no te voy a poner solamente, ya está siendo investigado por el 108 del Código Penal. Ok, gracias. A ver, esto no, esto no es imputación necesaria porque esto es tan fácil como abrir mi código, ¿no? Copiar el 108 o abrir el SPIF, ¿no? Y copiarlo y ya está, ¿no? Y ponerlo en mi requerimiento y ponerlo en mi disposición de formalización y ponerlo en mi acusación. Eso no es imputación, eso es simplemente un copy y pega de un artículo que está en internet, que está en mi código penal y demás, ¿no? O sea, eso no es imputable, que yo te coloque un artículo y lo pegue en mi disposición de inicio de diligencias preliminares, en mi acusación, no es imputar. Yo para imputar te tengo que atribuir esta conducta y atribuirse indebidamente implica que te dé todos los elementos por los cuales yo como Ministerio Público estoy atribuyendo esta conducta, yo por los cuales he escogido esta conducta y no otra, porque te he escogido el 108 y no porque el 106, o porque el 108 y no el 108-B, o porque he escogido una de las agravantes del 107, la primera y no la cuarta. ¿De acuerdo? Te doy los motivos y las razones necesarias para que, y eso que permite que la defensa se pueda defender. En la tipificación, a mí me están dando la información de un tipo penal. Ok, me han puesto el 108 porque el sujeto activo es tal, el verbo rector es tal, el agraviado, el sujeto pasivo es este. De pronto, si tengo un agravante, ok, han escogido la primera agravante y demás. Ok, esa tipificación que es un ejercicio muy técnico y muy concreto, pero en la imputación necesaria tú me tienes que dar un poco más de información. No me digas solamente el artículo, eso ya lo sé por la tipicidad que me has hecho. Eso ya quedó satisfecho por la tipificación que me hiciste. Ahora dame contenido, ¿no? Dame un poco más, porque eso me va a permitir a mí defender. Si tú dices que yo lo hice tal día, porque el tipo penal no me dice, no me requiere que yo señale el día, ¿no? Que el día estamos hoy día, 14 que el día 14 de marzo a las 9:35 de la noche, mientras no estábamos conectados, más de 500 personas a través de la plataforma Udeápolis, ¿no? Que está dirigido por el abogado Friedrich Jacinto Sánchez, ¿no es cierto? Y acá veo conectados a la doctora Trini, al doctor Jerónimo, al doctor Carlos y demás. O sea, una serie de cosas. Me das el detalle. Yo podré decir, si tú me das eso en la imputación necesaria y de pronto me dicen que yo he estado robando, no sé, en Trujillo a las 9:30, a las 9:40 de la noche, el 14 de abril del 2025, voy a decir no, porque claro, como me has imputado debidamente y me has colocado el día, pronto la hora aproximada, las circunstancias y demás, entonces yo podré defenderme y decir, no, es mentira, porque yo tengo, a ver cuántos son, 540 testigos que me han visto a través de la plataforma Udiapolis que no es correcto. Yo ahí de pronto no estoy atacando tipicidad. No estoy diciendo si esa conducta es típica o no, si hay un eximente o no. Acá lo que estoy diciendo a través de una imputación necesaria es que esto no ocurrió, que yo no fui la que estaba en Trujillo robando una pollería, no sé, tal cual. No, yo no fui porque yo estaba en Lima dictando un curso de prisión preventiva a más de 500 personas.
¿de acuerdo? Entonces, ya ven cuál es la diferencia. ¿Por qué me sirve por qué me sirve la imputación necesaria? Porque da a la defensa los elementos implícitos para poder ejercer una mayor defensa. Es evidente que la imputación necesaria también tiene que ser corroborada por elementos de convicción. Y esos elementos de convicción las va a tener que dar el Ministerio Público. Por otro lado, ¿cierto? La otra cara de la moneda, la defensa se sirve de esa imputación necesaria también para acreditar a través de elementos de convicción que eso no ocurrió, que esa imputación, tal y cual está marcada, que esa imputación la hace estrictamente el Ministerio Público, yo ahí no meto cuchara, defensa ahí no pinta para nada, el juez tampoco pinta en lo absoluto, eso es un trabajo exclusivo del Ministerio Público. Entonces, contrario censo, la otra cara de la moneda sirve para que la defensa también pueda desvirtuar esa imputación necesaria, doctores. Los desvirtuamos con otros actos de investigación, los desvirtuamos posteriormente con pruebas. No basta decir los supuestos, no basta decir que yo no fui, no basta decir que no se ha corroborado que también tenemos que hacer eso parte de una defensa activa, ofrecer, eh, ingresar actos de investigación que derive. Así, esa duda razonable va a ser mejor impuesta posteriormente, ¿de acuerdo? Que nos va a también servir para una audiencia de prisión preventiva que tal y cual la estamos viendo ahora. La palabra no es suficiente. Está muy bien que hagamos una teoría del caso. Está muy bien que trabajemos con una estrategia. Está perfecto, pero esa estrategia tiene que estar corroborada. No basta con la negación de la fiscalía. Nuestra estrategia no puede ser únicamente negar lo que dice Fiscalía. Nuestra estrategia, yo creo que de pronto la más exitosa es, ok, negarla, está perfecto, lo básico, ¿no? El litigación básico uno, ¿no? Pero además es proponer una alternativa de estrategia y además, sobre todo, principalmente, corroborarla con otros actos de investigación. Así que es verdad que en algunos casos, por la propia naturaleza del caso en sí o por las em, falencias o circunstancias incluso que de el cliente no vamos a poder contar con actos de investigación, proponer testigos porque no hay testigos, no vamos a proponer documentales porque el cliente no los tiene, no está en su poder, no está en su dominio. Ahí, eso es diferente, ¿no? Que no exista, eso es diferente. Ahí tenemos de pronto que replantear la estrategia. Pero lo que yo estoy hablando es que existiendo, no lo que existiendo y que el cliente proporciona, no lo ingresemos. Que existiendo y el cliente teniéndolo, no lo actuemos. Ya, eso es chamba nuestra. Y eso sí eso ya es completamente diferente, ¿no? Ahí es otro panorama, ahí es negligencia pura y dura del abogado, ¿no? Ahí el cliente no tiene nada que ver, el cliente confía en nosotros, pero nosotros tenemos que marcar la pauta de qué es lo que ingresamos y cómo lo ingresamos. Entonces, para no irnos de el tema, fíjense yo, a propósito de el análisis de la tipicidad en la prisión preventiva, que ya verán que no es un elemento que está en el 268 del Código Procesal Penal, no lo tenemos, por eso que no es de fácil digestión, digamos, este tema. Han habido a lo largo de los años, ya les había comentado, diferentes posturas de nuestra Corte Suprema, ¿no? Bastantes posturas, en cuanto a sí, en cuanto a no. Fíjense, yo acá les he puesto algunas cuantas en el 2024, spoiler, también han salido otras, vayan y revisen en donde dicen que no. Yo acá les he puesto las que sí y las que no. En el 2013, a través de la casación 626 Moquegua, señaló lo siguiente. La labor del órgano jurisdiccional es central, evitando desvíos en la discusión de derechos que no corresponden a la naturaleza de la audiencia. ¿Cómo aceptar que se discuta la vulneración de la imputación necesaria, que se protege a través de la tutela de derechos, excepciones de improcedencia de acción, por ejemplo? De acuerdo a esta casación, ya hace más de 10 años atrás, tocaba el tema de la imputación necesaria y decía que esto no es, incluso, claro, imputación necesaria y tutela de derechos, imputación necesaria y procedencia de acción. Ya ven que no es
Claro, yo a través de una tutela de derechos sí discuto imputación necesaria, pero a través de una excepción de improcedencia de acción no discuto imputación necesaria. Lo que yo discuto es tipicidad, o sea, con lo cual aquí el tema está un poco raro. Pero intentamos lo que quiso decir el legislador, ¿no? Imputación necesaria barra tipicidad en la prisión preventiva, ¿vale? ¿Qué es lo que se discute? Entonces, claro, el legislador decía, oye, no me desnaturalices aquí el origen de la prisión preventiva. Acá en la prisión preventiva discutimos graves y fundados elementos de convicción y peligros procesales. Nada más, acá no me vengas con imputación necesaria, porque el legislador entiende, o sea, ya da por sobreentendido, sobre hecho, que existe una excelente imputación necesaria, que existe una excelente tipificación, que los fiscales han hecho su trabajo, ¿no? Ahí acorde y se han lucido con la imputación y con la tipicidad. Hombre, si esto fuese así, ¿qué vamos a discutir de imputación? Claro que no. No tendría sentido. Si es algo que está corroborado, está debido perfectamente. Doctores, esto ocurre en la realidad. Esto, en cuántas audiencias a nosotros enfrentarnos a un requerimiento de prisión preventiva? Lo primerito, antes de entrar a los presupuestos, que también son importantes, pero lo primerito es, explícame qué he hecho, ¿vale? ¿Cómo lo has planteado? Que, ojo, la prisión, el requerimiento de prisión preventiva, el mismo de la formalización, ¿no? Este es copy y pega. O sea, aquí es con los mismos presupuestos y requisitos que requiere la formalización para el señalamiento de la imputación. O sea, de hecho, el término de imputación necesaria, personalmente, me parece redundante, ¿no? La imputación tiene que estar bien hecha. O sea, ¿por qué me dices que tiene que ser necesaria? O sea, ¿en base a qué? Porque estás planteando sobre una base de que no siempre tu imputación va a ser la adecuada. Entonces, van a haber casos en donde hay una imputación, sí, pero yo requiero para este tipo de casos de prisión preventiva, por ejemplo, ¿no? Y, acusaciones y formalizaciones, una imputación necesaria, entiéndase, ¿no? Entre paréntesis, como bien hecha, porque ahí un poco me cambia ahí la figura. Pero bueno, en los supuestos en prisión preventiva, antes de entrar a tallar sobre los elementos de convicción, tengo que entender en primer lugar cuál es la imputación suficiente que me han hecho, porque yo tengo que partir de ahí, oye, este hecho es delictivo, entiendo que es delictivo. Doctores, porque es importante, y esto no es un dato menor, porque los actos, los graves y fundados elementos de convicción no vienen de la nada, no caen de la nada, no es que el fiscal los ponga de manera antojadiza, no, este así, este me gusta, este testigo protegido habló mejor, entonces voy a meter este testigo protegido, no, este medio callado, este mejor, no, este no me aportó mucho, entonces este no voy a poner. No pasa por un antojo de Ministerio Público. Estos graves y fundados elementos de convicción tienen una madre, tienen una base, y esa base es la imputación. De la imputación parte todo. De la imputación misma, ¿y cómo puedo tener una imputación que no se condice con elementos de convicción? No, no hay forma. Y viceversa. ¿Cómo puedo tener elementos de convicción que no se condice con una imputación? No hay forma, no hay lugar, ¿cierto? Es inconcebible que eso suceda. Entonces, si yo voy a trabajar elementos de convicción, si yo voy a trabajar en elementos de convicción, tengo que tener como base primigenia, como base principal, la imputación. Y si esa imputación no está bien dada, no está bien fundamentada, no está bien explicada, es confusa, es enredada, carece de elementos, como yo luego voy a acreditar, porque estoy acreditando como elementos de convicción, la futura comisión de este acto que estoy investigando o de este acto que estoy imputando. Y además elementos de convicción con una alta probabilidad, ¿no? Porque ya vamos a ver en este supuesto, perdón, en esta pirámide, el nivel de sospecha, o sea, el nivel de sospecha de la prisión preventiva está por debajo de la certeza condenatoria. O sea, está ahí nomás. Esta pirámide ya lo deben conocer y deben tenerlo bastante claro, ¿no? Porque con esta pirámide trabajamos todo el proceso penal. Entonces, sí, mi sospecha es fuerte para la prisión preventiva.
porque los elementos graves y fundados elementos de convicción así lo han señalado, ¿cómo no voy a empezar trabajando por la imputación? A mí, como defensa, es necesario. Claro, alguien me dirá, ya, ya, pero es que estamos hablando de un caso de robo. Claro, ahí la imputación puede ser, ¿no?, más sencillita. Que estamos trabajando un caso de feminicidio. Y de pronto ahí la imputación puede ser más sencillita. Y en los casos de criminalidad organizada, donde hay 10 imputados, donde hay 5 imputados, y cada uno hizo qué, y el otro está como líder, y el otro está como financista, y el otro está como integrante, y el otro ingresó a tal forma, de tal medida, en tales tiempos. Ay, cambia la cosa, ¿no? En imputaciones o en casos de criminalidad organizada, en casos de corrupción de funcionarios, donde hay más de 2 y 3 investigados, eh, a ver, ya ahí la imputación no es tan fácil, ¿no? O sea, no estamos pensando en casos sencillos, estamos pensando en casos robos donde hay un investigado, o a lo mucho dos, hay un agraviado, ya se obtuvo el dinero, hay una cámara de seguridad, de pronto eh, se ha trabajado en flagrancia, ¿no? Que, ojo, también, la flagrancia, ¿no? Pequeño detalle. ¿Cuánto se entra a las audiencias de prisión preventiva por flagrancia, ¿no? Y se señala como un elemento incluso, ¿no? Que sea capturado, detenido, el investigado en flagrancia. El juez analiza la legalidad de la flagrancia, analiza los presupuestos, el juez de investigación preparatoria que se está viendo en la prisión preventiva, analiza los presupuestos de la flagrancia, si se hizo verdaderamente en alguno de los 3 supuestos de la flagrancia, o algunos señalan que hay 4, ¿no?, de la flagrancia. Se entra al detalle de ese análisis, se le permite a la defensa ingresar elementos para desvirtuar o para contradecir que no fue el acto concebido, o no estamos en los supuestos de la figura jurídica de flagrancia delictiva. ¿Acaso el juez no le corta y dice, señor, eso no estamos trabajando eso, por favor, síguese a los presupuestos, ¿no? Los presupuestos, ¿no? El 268, estos son, síguese a eso. Cuando el abogado, yo lo he visto en algunos magistrados, entra a tallar en el tema de la imputación necesaria, de la tipicidad, hay magistrados, pues es que no permiten la realización, los cortan. Dicen, no, eso efectivamente, siguiendo en la casación 626/2013, usted tiene otras vías para interactuar o presentar alguna alegación de esas propuestas, ¿no? Tiene la tutela de derechos, tiene la excepción de improcedencia de acción, pero es que esa es otra naturaleza. No puedo, o sea, sí que es verdad que lo más grave dentro de una excepción de improcedencia de acción y una prisión preventiva, en cuanto a intensidad, ¿cuál es lo más grave? Siempre será una prisión preventiva, o sea, siempre, ¿no? De todas maneras. Entonces, si ya estoy discutiendo y estoy en plena audiencia, consideración personal, se debería también debatir. Pero fíjense, hay casaciones, para continuar con este tema y seguir avanzando, hay casaciones que sí, que se han permitido. En la de 2015, en Piura, 2 años después, señaló lo siguiente: si los cargos no son concretos y no definen desde la exigencia de la imputación objetiva y subjetiva, todo lo penalmente relevante no pasará a este primer presupuesto material de la prisión preventiva que garantiza esta casación. Sin embargo, en la casación 704 en Pasco señaló lo siguiente en contra, ¿no? La audiencia de prisión preventiva tiene como finalidad verificar si se cumple o no con los requisitos establecidos, ¿no? El 268, lo que les decía. Y de ninguna manera esta audiencia está supeditada al análisis y prueba de la tipicidad, antijuricidad y culpabilidad de la conducta. Pero acá yo doy la razón, porque nadie está hablando de antijuricidad y nadie ha hablado de culpabilidad, porque esto se analiza después, se analiza en juicio oral. Pero un término, o lo principal, ya no hablamos ni siquiera de la tipicidad, que también me parece, claro, está nuevamente acá, sobreentendiendo que esto está bien hecho. O sea, yo ya estoy dando por entendido, y todos en la sala, ¿no? En la sala de audiencias, estamos dando sobreentendido que esto ya se realizó correctamente, y que la defensa está impedida de cuestionar una indebida tipicidad. Ok.
En el supuesto negado lo voy a aceptar, perfecto. Y la imputación necesaria también es lo mismo. O sea, con la imputación necesaria yo tampoco puedo alegar eh, por supuesto alguno, también me lo pensaría, ¿no? Eso no es un derecho de todo investigado, conocer cuál es la imputación que se le está haciendo. Complicado, ¿no? Pasó el año siguiente, el 2016, en Loreto, a través de la casación 564, que ahí sí también es positiva, cambió, ¿no? Se dio otro giro al tema. Dice, la apariencia del delito es un presupuesto de la prisión preventiva, cuyo alcance es definido no solo desde una perspectiva sustantiva, que el hecho imputado esté regulado en la normativa penal y que sea subsumible en ella según criterios objetivos y subjetivos. Fíjense, ¿no? La casación, acá no he colocado los ponentes, de pronto sería bueno saber qué magistrados están a favor y en contra, ¿no? Y saber cuál es la perspectiva que ellos tienen para señalar, para aceptar o para rechazar el análisis de imputación necesaria en sede o en audiencias de prisión preventiva. Pasaron algunos años después, que en 2023, en la casación 1867, y señaló en contra, ¿no? Eso fue en contra. Las normas procesales establecen las vías incidentales apropiadas para resolver la controversia respecto a la tipicidad o no de un hecho imputado, a las que debe recurrir el procesado para cuestionamientos de ese tipo. O sea, nuevamente, no rechaza porque dice, esta no es la vía procesal para que tú cuestiones el, 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 la imputación necesaria. Hombre, a ver, nuevamente, si estuviese bien realizado y bien hecho, nadie diría nada, ¿no? No se cuestionaría. Y efectivamente, el Código Procesal Penal parte de la idea de que la imputación siempre va a ser necesaria. Parte de la idea de que eso es un elemento que ya ni siquiera se debe discutir porque debe estar bien hecho. El tema aquí ocurre en la realidad es que no está bien hecho y no está bien formulado. Y eso hace que la defensa se vea en la necesidad barra obligación de plantearlo en la audiencia de prisión preventiva. Ya digo, esto se soluciona si es que se modifica uno de los requisitos de la posibilidad de la prisión preventiva y se coloca como uno de ellos el análisis de la tipicidad o al análisis de la imputación necesaria o de ambos, ¿no? Eso se soluciona colocándolo como un requisito. Como no hay un requisito, expresamente, el principio de legalidad no existe, entonces, tenemos este tipo de decisiones que van, ¿no? En un lado, en otro y demás. Entonces, sé que hay propuestas legislativas en este Congreso de una congresista en específico que ya ha planteado, todavía debe estar en debate, todavía debe estar en la cola de el debate, en donde ya se ha planteado como un presupuesto adicional para que conste, para que se modifique el artículo, el 268 del Código Procesal Penal y se ingrese. Claro, cuando se ingresa el presupuesto, se debate porque se debate, ¿no? Este, eh, este, mm, Estas decisiones en contra de sí y no que se van viendo a lo largo de los años, pues ya no tendrían asidero. ¿Qué más? Problemas en torno a la prisión preventiva, pues ya señalado, ¿no? Las diferencias entre imputación necesaria y tipicidad, inexistencia de tiempo suficiente, ¿cierto? En muchos casos el investigado se entera de la detención preliminar con subsecuente requerimiento de prisión preventiva sin haber estado como investigado incluso, ¿no? Se entera todo sobre la marcha. Hay casos, estos son los más extremos, en donde uno sobre la marcha eh, eh, y de golpe se entera que ya está investigado y que además hay un requerimiento de prisión preventiva, con lo cual el análisis de defensa o la capacidad de defensa que pueda tener es muy poca, ¿no? O sea, el tiempo no es el adecuado, ¿no? Si para preparar una audiencia, un control de acusación, a ustedes les debe tomar unas buenas horas, imagínense para un requerimiento de prisión preventiva, donde hay que oponerse, cuestionar cada uno de los elementos de convicción, analizar, tener a la vista el elemento de convicción al lado, ¿no? Que a veces ni siquiera se tiene adecuadamente. Entonces, ya le hemos hablado también de los niveles de sospecha, esto te voy a entender en claro porque en cada etapa procesal se va analizando, ¿no?
La existencia y fundados graves elementos de convicción para hacer un recordatorio, pues aplica solo para delitos, ¿no? Faltas, esto ni hablar. Todo clarísimo. No basta con la constancia de la existencia del hecho punible, también ha de poder atribuirse a quien se pretende que sea el sujeto pasivo de la medida, ¿no? Que exista una conexión entre el hecho y el imputado o investigado. El juez debe valorar los elementos que arrojen una probabilidad, porque acá ya verán que todo se trabaja en base a prognosis entendido como probabilidad, ¿no? De sancionar al imputado como autor o partícipe de este delito. Esto se acredita luego de verificar las razones que puedan justificar la imposición de condena. Carlos está haciendo un trabajo adelantado de la etapa de juicio. No se puede pensar aquí que esta valoración de los elementos que tiene que hacer el juez, donde arroja esta probabilidad de sanción, ¿verdad? Lo que está haciendo, claro, acá se hace un adelantamiento del trabajo del juez de juzgamiento. Quien está preso preventivo de todas maneras va a ser sancionado, ¿no? ¿Por qué? Porque el análisis y el trabajo de contradicción que se hace de estos elementos de convicción no son los mismos que se trabaja en juicio oral. Porque yo no examino aquí el testigo protegido, si bien esto tampoco lo he examinado en la etapa de investigación, tampoco es que va a venir a la audiencia de juicio oral a contarnos, ¿no? A declarar. Tampoco la defensa le va a hacer preguntas, tampoco el magistrado le va a hacer preguntas, porque eso corresponde a la etapa de juicio oral. ¿De acuerdo? Entonces, sí que es verdad que aquí se entiende por una acumulación de elementos de convicción que existen que de alguna manera permita visualizar. Claro, aquí alguien podría decir, pero esto es un adelantamiento, ¿no? O sea, con una probabilidad de sancionar al imputado, ya me estás dando un adelantamiento de la sanción y de la decisión, con lo cual el juez de juzgamiento, cuando vea el caso y diga, este señor ha estado preso, entonces como ya ha estado preso este señor por prisión preventiva y el juez de investigación preparatoria ha hecho el análisis de los elementos de convicción, de los graves y fundados elementos de convicción, y ya ha dado una prognosis de que este señor va a ser sancionado, entonces lo voy a sancionar. O sea, claro, si un magistrado ya hizo un análisis, yo segundo análisis, con el desfile de elementos probatorios, está altamente probable que lo sancione. Cuidadito, ¿no? Esto no quiere decir, porque se puede interpretar de que esto suceda así, o la persona que recibe la medida coercitiva puede entender eso, pero ya digo que muchos elementos de convicción, con el paso de los años, van cambiando. Por eso existe el cese, ¿no? Por eso existe la figura del cese de prisión preventiva también. Así que no pensemos o no tengamos como idea o como premisa general de que esto, que el imputado perdón, el preso preventivo va a ser ya automáticamente un condenado por la justicia, porque en el camino estas personas, estos testigos, pueden haber declarado y servido su declaración para la audiencia de prisión preventiva, pero con el paso del tiempo puede ser otra la historia. De acuerdo con la circular 325 del 2011, ¿no? Señala que se exige para la aplicación de la prisión preventiva la estimación de un alto grado de probabilidad, ¿no? De que el imputado pueda ser autor, una probabilidad, una prognosis, más de ninguna manera una aceptación. Lo que les comentaba aquí, no es evidente que no significa esto una declaración de culpabilidad, ya que esto siempre se va a tener que demostrar en juicio oral, analizando todos los elementos de juicio oral. Recordemos que la prisión preventiva comienza en un momento, ¿no? Como si estuviese un hito temporal. Una vez que el investigado ingresa o se convierte en preso preventivo, hay otros tiempos. Hay otro tiempo que sirve también para la defensa de ingresar otros actos de investigación que desacrediten esta primera imputación o este primer auto de requerimiento de prisión preventiva. Ese tiempo tiene que ser aprovechado para nosotros. ¿Por qué? Porque si vamos a debatir algo en juicio oral, no me puedo quedar con esto, no me puedo quedar con lo que primero sucedió. Es mi trabajo ingresar más información. ¿Qué más? Más cosas. Bueno, en cuanto al peligro procesal, la existencia o no de peligro procesal debe determinarse a partir de un análisis por una serie de circunstancias que pueden tener lugar
antes o durante el desarrollo del proceso, y que están ligadas fundamentalmente a las actitudes, valores del procesado, su ocupación, sus bienes, sus familiares y todo cualquier otro factor que le permita concluir con un grado alto, con un alto grado de objetividad al magistrado que la libertad del inculpado, previa a a la determinación de una eventual responsabilidad, pone en serio riesgo el concreto desenvolvimiento de la labor del investigado y de la eficacia del proceso. La ausencia de un criterio razonable en torno a la perturbación de la investigación o a evadir incluso de la justicia por parte de este procesado. Terminan convirtiendo la orden de detención judicial en arbitrario, por no encontrarse razonablemente justificados. En los peligros procesales, yo tengo que avisorar, yo tengo que advertir, o el magistrado que dicte esta medida tiene que advertir, no en base a un solo elemento, en base al conjunto de elementos que esta persona se va a ir o va eludir la justicia. Entonces, acá yo les voy a colocar, acá, por ejemplo, bueno, aquí, ¿no? En la estructura de la audiencia de prisión preventiva. Etapas, ya hemos dicho, el inicio de la audiencia, el juez verifica la presencia, ¿no?, de las partes, de fiscalía, defensa, el imputado si está presente o no está presente, se lee el requerimiento fiscal. La sustentación del Ministerio Público presenta los elementos de comisión, los graves y fundados, luego interviene la defensa, ¿no? Cuestiona la imputación y la debilidad de los elementos de convicción, argumenta también la falta de peligro procesal a través del arraigo del imputado y puede proponer de pronto medidas menos gravosas, ¿no? Una comparecencia con restricciones. Habrá réplicas y dúplicas y finalmente vendrá la resolución del juez, ¿vale? ¿Qué más? Cuestionar la sospecha fuerte de la imputación. El fiscalía debe presentar, ¿no?, elementos de convicción graves que vinculen al imputado con este delito. La estrategia de parte de la defensa debe debilitar o debe consistir en debilitar estos elementos, mostrando que no solo son suficientes, que no son sólidos para justificar una medida tan grave. ¿Qué debe hacerse la defensa? ¿Cuáles serían las preguntas que debería de señalar defensa, ¿no? ¿Los hechos presentados son realmente graves o solo sospechas débiles? ¿Cómo puedo demostrar esas sospechas débiles? ¿Cómo voy a acreditar? ¿Cómo voy a justificar la debilidad de de estos graves e infundados elementos de convicción? ¿El elemento de convicción principal es una sola declaración o hay más elementos que la corroboren o hay más elementos que la acompañen? ¿Va solo? ¿Cuál es el elemento de convicción más fuerte? Porque de toda la lista que el Ministerio Público presenta, van a haber unas que son realmente importantes, que son realmente complicadas o que complican la situación de mi patrocinado y otras que de pronto no tanto. ¿Cuáles son esas? ¿Cuántas son? ¿Cuál es la calidad de la información que me dan? ¿Realmente está conectado con el tipo penal que me han identificado o será de pronto otro tipo penal? ¿Tienen cariz delictivo o no tiene cariz delictivo? Todas esas preguntas al momento yo de absolverlas en la audiencia, aquí, ¿no?, como está acá esta sucesión de audiencias, pero claro, esto no me lo voy a hacer en la audiencia, pues, ¿no? O sea, esto ya lo tengo que haber trabajado antes, preparándome antes de la oralización de mi parte en la audiencia misma, ¿no? ¿Existen contradicción en los testigos o todos los testigos dicen lo mismo? ¿Los testigos protegidos señalan todo bajo la misma línea o hay ángulos de contradicción entre ambos? Presentar contradicciones, ¿no? ¿Cómo rebatir? De pronto presentar contradicciones a lo presentado por el fiscal, señalar la falta de corroboración de las declaraciones, caso especial de los testigos protegidos y los aspectos de colaborar eficaz, ¿no? Lo que les mencionaba antes, esa imposibilidad que tenemos los defensores de poder examinarlos y que simplemente se señalen, incluso a veces los extractos, ¿no? Sin tener en vista eh, la declaración completa, ¿no? Mostrarles posibilidades alternativas de interpretación a los elementos de convicción, ¿no? Una llamada telefónica, porque acredita que la llamada telefónica en ese día fue para reunirse tal, bueno, una llamada telefónica, ¿no? Ya se inventa, el Ministerio Público a veces se inventa toda una historia bueno, la llamada telefónica puede ser para X cosas, ¿no? Porque se le da un contenido al registro de una llamada telefónica cuando no se aprecia la escucha de la llamada telefónica en tiempo real, las palabras o la conversación que se mantuvo en esa llamada telefónica. Pero
Ministerio Público ya crea, ¿no? Hace el marco de que esa llamada telefónica, de pronto, ¿no? De que en esa llamada telefónica se mantuvo la conversación de tal, porque en ese día está, porque después, o sea, es una interpretación que le da, ya, tranquilo, yo te voy a dar otra interpretación a lo que tú estás diciendo. Entonces, con eso, lo que hago es desvalorar esa imputación, más que imputación, esa aseveración que hace el Ministerio Público con respecto a un acto de investigación. ¿Vale? ¿Qué más? Por ejemplo, lo que le comentaba, ¿no? Ya para ir terminando, porque ya estamos cerca de la hora, ya es un poco tarde también. Descartar el peligro de fuga. ¿Cuál es el punto clave, no? Acá Fiscalía debe demostrar que el imputado pretende eludir el proceso. Es lo que está diciendo, ¿no? No tiene hijos, de pronto, es soltero. Ahora lo vamos a ver. Para ello se evalúa el arraigo laboral, el familiar y el domiciliario. La defensa debe demostrar que el imputado no tiene razones ni posibilidad de fugarse. ¿Qué preguntas debería hacerse de defensa entrada a tallar en ese tema? El imputado tiene trabajo estable en el Perú, de pronto. Es algo que quizás el Ministerio Público también lo va a señalar. De pronto nuestro cliente no cuenta, no está en planilla, es informal, es freelance, es emprendedor, ¿de acuerdo? O lo que fuese. O sea, algo que no tiene un trabajo que de marcar horas o de ingresar con una tarjeta, ¿no? Un marcador. Marcador de tarjeta es muy antiguo, ¿no? Ahora es el marcador con el dedito. Entonces, pero a lo que voy es que no tiene que rendir cuentas o no tiene que desplazarse a un lugar de lunes a viernes de una hora a tal hora. Eso es en el mundo ideal, ¿no? Eso es en el mundo, en el mundo correcto. ¿Cabe la palabra correcto? Un mundo ideal, de pronto podría decir. Pero el país no es así. El Perú no es así, el Perú no es así. El Perú es un país informal. El Perú ya, de hecho, hay más una cantidad de emprendedores o de personas freelance o de personas que trabajan de manera independiente. Me incluyo, por ejemplo en esa lista, que tenemos un trabajo, que tenemos unos ingresos, sí, más, menos, pero que producimos a través de en nuestro trabajo al país. Solo que, claro, si encuentran de pronto boletas, de pronto no. Si encuentran un contrato laboral, de pronto no voy a tener como demostrar que tengo un contrato laboral con nadie, porque yo trabajo de pronto para mí mismo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en esos casos? El juez siempre tiene que dar preferencia a un trabajo estable, ¿no? ¿Acaso no es o lo que requiere el peligro de fuga es que la persona tenga cómo mantenerse? Si yo me fugo y no trabajo, cómo es? ¿O acaso es más fácil em, salir de un trabajo estable que de un trabajo de freelance o independiente? Yo creo que es más fácil irse de un trabajo estable, ¿no? Porque le rindes a un jefe y ya está. De pronto cuando tienes, ustedes, por ejemplo, ¿no? Que acá veo varios en sus oficinas, asumo que son abogados de despacho, ¿no? Pero tienes que responderle a un montón de clientes, ¿no? Que de pronto ya te han dado un adelanto, que ya te han pagado, que ya te has comprometido a que lo vas a asistir a tal audiencia, tal día, entonces como que le rindes más a más personas o quedas mal o quedas colgado ante varias personas. El trabajo estable solamente es tu jefe, ¿no? El trabajo estable es una persona, ¿no? O sea, que trabajas tu jefe, bueno, a lo sumo te despedirán y ya, ¿no? Tu pena mayor, tu sanción mayor es el despido, ¿no? Y ya, pero cuando tienes clientes y demás, yo creo que eso es más difícil, ¿no? Poder desprenderse de ellos es más difícil incluso que el trabajo formal. Tengo una familia que depende. El Ministerio Público también dirá, es que no tiene familia, es que es soltero, no tiene esposa, no está casado, no tienen hijos, o si tienen hijos ya son mayores de edad, no son menores de edad. ¿Qué pasa con la persona soltera? La persona soltera, y esto tiene que ver mucho con los arraigos de calidad, ¿recuerdan? Los arraigos la famosa arraigo de calidad que se debatió y que ya a través también de una casación, y esto sí ha sido en progreso y de manera definitiva, se han ido estableciendo de esa manera, donde ya no es necesario que yo establezca un arraigo de calidad, yo tengo que establecerme como un lugar. Las personas no vivimos del aire, ¿no? No es tan fácil.
fugarse en la vida, desaparecer, ¿no? No es tan sencillo la con tanta tecnología y con lo caro que está la vida, además, fugarse o con un dinero de guardado, ese dinero probablemente, y sin producir además, porque pero entiéndase que si estás fugado no vas a hacer una vida común, vas a tener que trabajar, no vas a tener que salir a la calle, vas a tener que estar sin producir, y los recursos que tengas, los muchos o pocos recursos que tengas, en algún momento se van a acabar. Entonces, esto también es un tema, ¿no? Entonces, el soltero, ahora con tantas personas, ¿no? Con la tendencia, ustedes revisen los porcentajes del INEGI, cuántas personas, cuántos peruanos son solteros o están casados, el índice de matrimonios, de celebración de matrimonios en el Perú está bajando, ¿no? Antes era, digo, ahora baja. El índice de divorcios entre los peruanos también está subiendo, con lo cual pues se parece que el peruano prefiere estar soltero o al menos estar en pareja a través de una convivencia, pero no hacer la formalización del matrimonio. Ahora, claro, ¿cuántos convivientes han hecho su registro de convivencia? Probablemente muy pocos. No, no, o sea, se convive, ¿no? Sobre la marcha, se convive con la pareja, pasan los años, se compran cosas y ya, ¿no? Pero no se hace esa formalización del registro de la unión de hecho. Entonces, sí que es verdad que en este momento, o que con estos presupuestos, encontrar información o encontrar los papeles para nosotros la defensa va a ser complicado, ¿no? Si es que nunca se hizo el registro de unión de hecho, como demostramos. No podemos sacar un hijo de un sombrero, ¿no? Te podemos demostrar que sí, tiene hijos y tal, que no los tiene, y probablemente tampoco los quiera, ¿no? Entonces, el soltero no debería tener más difícil o pretender que porque es soltero o porque es freelance o porque es independiente, entonces se va a fugar el país necesario, se va a fugar o no va a rendir cuentas a la justicia. Lo mismo con la casa alquilado propia, ¿no? Es que no es, vive en esta casa hace toda su vida, 30 años, pero claro, es de los papás. ¿No? Claro, es de los papás y el título de propiedad que se presenta es de los papás, ¿no? Porque la defensa, nosotros vamos a presentar el título de propiedad de la casa, donde vive toda su vida, donde lo han detenido en la casa, donde de pronto se ha habido un seguimiento en sede, ¿no? En policía, lo han visto ahí, donde cuando lo han detenido ha sido en la madrugada, de noche, durmiendo en una cama, ¿no? Con su pijama, donde se ha visto el registro del inmueble, objetos personales, de ropa, zapatos, en seres personales, donde en el seguimiento lo han visto entrando y saliendo de ahí, donde de pronto en su DNI dice que ese es el domicilio, ¿no? El domicilio donde lo encontraron, en donde vive además con demás familiares en esa vivienda. Pero claro, el título de propiedad dice otra persona, dice la mamá, ¿no? Pero como el título de propiedad dice la mamá, entonces no nos asegura que tiene que estar vinculado con el inmueble. ¿A cuántos no nos ha pasado esto en audiencia? A cuántos de nosotros que estamos acá no hemos escuchado eso en audiencia alguna vez responder por parte del Ministerio Público, ¿no? Y de pronto ser aceptado también por el señor magistrado, por el señor juez. Y es verdad, que el título de propiedad dice otra persona. Entonces, el recibo de luz, porque yo pago mi luz, claro, es alquilado y todo, pero yo pago mi luz, pago mi agua, pago el internet, que no es mío, porque justamente es alquilado, pero yo lo pago. No, pero es que dice el nombre de otra persona, no dice el nombre del investigado, por lo tanto, no le corresponde, ¿no? Acá se advierte un peligro de fuga porque él, si bien paga, porque han mostrado los vouchers o los depósitos, el YAP, el PLIN, lo que fuese, pero dice el nombre de otra persona, por lo tanto, no hay arraigo de calidad o no hay, o se aprecia peligro de fuga. ¿A cuántos de nosotros no nos ha pasado eso en audiencia? Nuevamente, el soltero, el que tiene casa ya, hombre, con lo caro que está ahora comprarse un departamento, ¿no? Visto los precios de las inmobiliarias hasta las nubes, que probablemente muchos de nosotros pasemos por esta vida sin ser propietarios de nada y vivir alquilados y vivir alquilados toda la vida, ¿no? O con roomies, ¿no? Que ahora está muy de moda. Uno que trabaja, un jovencillo, uno de 30 40 que vive con roomies, tampoco tiene arraigo. Por más que vive ahí con su roomie, lo conocen y comparte, tampoco tiene arraigo con ese lugar. Me lo pensaría, ¿no? O sea, también es un tema. Ya digo, los contratos, certificados, recibos,
cualquier documento se puede presentar, ¿no? O sea, ahí vamos a tener que ya ir pensando de que Fiscalía va a decir justamente eso, ¿no? Que no está el nombre de la persona, que figura el nombre de otra persona, que puede ser un familiar directo incluso, la mamá, el papá, pero que siempre va a figurar el nombre de otra persona, porque el Ministerio Público quiere, ¿no? Que tu recibo de luz, agua, teléfono, contrato laboral, todo diga el nombre del investigado, como si el investigado está, ¿no? Estaría pensando toda su vida que en algún momento va a tener que enfrentar una audiencia de prisión preventiva y va a tener que tener todo su nombre. Un poco, pero yo creo que se puede jalar los pelos pensar de esa manera, ¿no? Fíjese, acá rápidamente, ya para el cese de prisión preventiva, ya el penúltimo tema, está en el regulado en el artículo 283. ¿Y qué es lo que tenemos que apuntar aquí? Nosotros tengamos que presentar, porque eso lo presenta la defensa, ¿no? El cese de prisión preventiva, no pretendamos rebatir, ¿no? Lo que ya se hizo en la audiencia primigenia de prisión preventiva, porque el resultado va a ser negativo. O sea, eso ya es una pérdida cantada. Vamos a perder recursos, vamos a hacer gastar a las personas la proyección y la expectativa, ¿no? Que va a tener nuestro cliente se va a ir al caño, se va a ir al tacho, porque eso no va a ser posible. Lo que aquí tenemos, para presentar un cese de prisión preventiva, yo tengo que haber trabajado en la investigación. Entonces, yo tengo que haber introducido elementos de convicción en los cuales, no cualquier elemento de convicción, sino aquellos, ¿cierto?, que dieron pie a que el requerimiento de prisión preventiva funcione. Esto es, si hay en la carpeta 80 declaraciones, pero solo el Ministerio Público cogió o señaló que son 5 los graves y fundados elementos de convicción que dieron pie a su requerimiento de prisión preventiva, entonces yo voy a trabajar con esos 5. ¿Qué dicen esos 5? ¿No? Me voy a poner a leer. El uno, entonces el otro, el cinco. ¿Cuál es el contenido de esos 5? Hay otros testigos que han declarado con posterioridad que desdicen de pronto lo que dicen estos 5. Este testigo protegido que ya está incorporado a su declaración en la carpeta, ¿no? Que ya han pegado su declaración en la carpeta. Me voy a poner a leer detenidamente el contenido. Voy a separar los datos periféricos de los datos nucleares. Me voy a ir con los datos nucleares. Esos datos nucleares en alguna otra declaración posterior a la celebración de la audiencia de prisión preventiva, ¿hay alguien que dice lo contrario? ¿Hay un elemento que dice lo contrario? ¿Puedo ingresar yo elementos como documentos, ofrecer otros testimonios o solicitar que se lleven a cabo otros testimonios, examinar a otros testigos que estén en la lista, ¿no? Ahí de las declaraciones para advertir contradicción con este testigo protegido? Ya, eso, cuando yo tenga todo eso en todos los elementos de convicción, o al menos en la gran mayoría, porque si me voy a ir solamente por uno, también no va a ser suficiente. Cuando yo advierta toda esa información, recién puedo pedir el cese, ¿vale? Porque es lo que va a cotejar el señor juez. En la audiencia no vamos a repetir lo que ya se hizo, porque eso ya se quedó establecido. Incluso en la apelación, ¿no? Ya se quedó consentido en la apelación. La sala también ya confirmó que sí, la persona esté presa. No voy a repetir, voy a tener que dar nuevos elementos de convicción que digan que los primigenios que se hicieron no corresponden. Ya, ese trabajo yo creo que es más extenuante que incluso atender una misma audiencia, ¿no? Porque voy a tener aquí, mi trabajo va a ser crear. Es por eso que si ustedes ven los resultados de las mayorías de autos de cese de prisión preventiva van a ser negativos, porque no se han enfocado, porque no fueron bien planteados desde el principio, o sea, ya eran unas muertes anunciadas, ¿no? Desde el escrito ya eran muertes anunciadas. Entonces, eso hay que plantear y saber y decir, ¿no? O sea, tengo elementos para presentar un CES, realmente tengo cómo debatir, me voy a ir a elemento por comisión, que elemento por comisión, de pronto en casos menos complejos, donde hay 5 o 6 elementos de convicción, lo puedo trabajar. Casos de criminalidad organizada, donde ahí meten, ¿no? 30 elementos de convicción, 20 elementos de convicción, y yo tenga que debatir ahí uno por uno. Obviamente el código no dice que tengas que debatir todos, pero cuando el señor magistrado vea y revise tu escrito desde prisión preventiva y vea dos y vea, porque se va a tener que trabajar, comparar con el auto que dictaminó la prisión preventiva, va a decir, uy, esto no te alcanza para nada.
Es muy poquito, ¿no? No digo que sea aquí un trabajo al peso, ¿de acuerdo? No es un trabajo al peso, pero si te han colocado o has ingresado o te han dado o en el auto de prisión preventiva hay 20 elementos de convicción, por criterio mismo, por mínimo criterio, hay que debatir esos 20 elementos de convicción, o al menos la mayoría, o al menos los más importantes, para al menos dar batalla. De lo contrario, es llorar al río. En la prolongación de la prisión preventiva, acá, a diferencia, ¿no? Nuestra es a solicitud del Ministerio Público cuando considera que todavía esa proyección que hizo al principio, cuando solicitó la primigenia prisión preventiva, no le alcanzó, no fue suficiente y ahora está pidiendo un tiempo mayor. Algunos criterios, pues el caso es complejo y la investigación no ha concluido, los actos que ha llevado no son suficientes. Aún persiste el peligro procesal o un peligro de obstaculización, porque se han presentado de pronto nuevos elementos que justifiquen la ampliación. Se han hecho eh, se han agregado carpetas fiscales de otros casos, se han ampliado más delitos, por lo tanto, más imputaciones a la persona que ameritan seguir recabando otros actos de investigación. O sea, lo que pasó, estoy hablando del caso de criminalidad organizada, hace 3 años atrás, conforme lo planteó el señor fiscal en su momento, que dio pie a la prisión preventiva, han pasado esos 3 años y las cosas han cambiado. No es que él se sentó, porque eso no debe ser la razón por la cual se le dé más tiempo, no se sentó a esperar que suceda, no fue negligente en su trabajo, no fue proactivo en su trabajo, no estuvo detrás de sus actos de investigación, no, eso no, porque eso sería premiar un trabajo eh, indebido. O sea, si el juez le da más tiempo porque simplemente el fiscal se quedó sentado atendiendo otros casos, ese sería un premio a un trabajo indebido y una afectación directa al derecho a la libertad de una persona con una injustificada razón. Eso no debe ser el presupuesto. Presupuestos deben ser otros. Presupuestos que no estaban en la mano del Ministerio Público. O sea, que ingresen nuevas carpetas o que en el transcurso de los meses de investigación ha tomado conocimiento de que además se deben agregar otros 2 hechos más, por lo tanto, 2 delitos más. Eso no estaba en sus manos. Eso no pudo haberlo previsto hace 3 años atrás. Ya, eso sí, esto corroboró que de pronto no hay peritos, porque también ese es otro elemento, ¿no? Tengo celulares, USBs, laptops para hacer el deslacrado y el perito del Ministerio de Policía no hay, me dicen que no hay los materiales suficientes para poder hacerlo y yo simplemente no hago nada y espero. De pronto eso tampoco puede ser una una razón para que le den más tiempo. También sería premiar un buen trabajo. Pero si yo estuve detrás, o el fiscal advierte que estuvo detrás de esa información, que estuvo al menos mensualmente detrás de esa información, que tuvo entrevistas, que tuvo requerimientos ante policía, que se desplegó una acción, ya, ahí la cosa cambia. Porque eso tampoco, sí que es verdad que eso tampoco depende de él. Pero tampoco, contrario sensu, ¿no? Yo podría decir, o la defensa podría decir, que esa falta de incapacidad estatal, porque sí que es verdad que no depende del fiscal que haya un perito, no, perfecto, pero de esa falta de ineficacia del Estado en sí, no del Ministerio Público, del Estado, lo tiene que asumir también el investigado estando preso, o sea, porque no hay perito y no hay elementos, si no hay materiales, si no hay memoria, una capacidad suficiente, porque hay que hacer la compra, no es que va a salir, es verdad, no va a salir del bolsillo del fiscal, tampoco va a salir del bolsillo del perito, hay que hacer una compra de la policía para que ingresen y demás. Hay que hacer contrataciones para que contraten un perito especializado, ya, si eso no se hace, eso también, y eso el Estado no lo hace porque se demora, porque cuesta, porque no tiene. Ok, perfecto. Eso también, y que no es responsabilidad del fiscal, pero también va a ser responsabilidad del investigado que se quede 3 años más o 2 años más esperando que el Estado contrate un perito o que que compre suficientes memorias. No es que acaso se está em, empleando la ineficacia propia del Estado con una directa afectación al derecho a la libertad de una persona.
¿Por qué no permitir en esa igualdad de condiciones, ya que no es responsabilidad ni del Ministerio Público, ni tampoco del investigado, porque eso no tiene ni competencia del Ministerio Público, ni la defensa del investigado, ni el investigado, que siga el proceso hasta que se contrate un perito? Estoy poniendo ejemplos, ¿ah? Hasta que contraten memorias, hasta que se compren memorias, con el investigado estando en libertad o con otra medida menos gravosa, un arresto domiciliario de pronto, ¿no? Los grilletes que han salido ahora, bueno, hay supuesto, ¿no? O con la serie de restricciones parece que hay. ¿Acaso eso no sería más viable? Pero no, la salida más fácil a veces es, bueno, el Ministerio Público, es verdad, usted no tiene responsabilidad. Entonces, bueno, no nos queda de otra que darle la prolongación de la prisión preventiva por esos 3 años más. Ah, pero con el investigado preso, ¿ah? Ese no se va, ese sigue preso. Pero no es responsabilidad tampoco nuestra de que no haya peritos y no haya memorias. Bueno, es el Estado, pues, pero hay que seguir preso. Y ahí también yo creo que se sobrepasa un poco el, el tema, ¿no? Entonces, aquí hay que, como verán, para atender diligencias son fundamentos necesarios. Yo no puedo pretender ni en la prolongación ni en el cese repetir lo que ya se hizo. Acá en la prolongación se analiza el trabajo del fiscal, se analiza la diligencia del fiscal. Él tiene que argumentar ahora cuáles son esos motivos nuevos que no estuvieron en sus manos, que permiten o que hacen necesaria una extensión de la prisión preventiva. Tampoco él puede repetir lo que ya se hizo. Ojo con eso. Si ya estamos advirtiendo que está repitiendo o copiando lo que ya se hizo anteriormente, lo que ya se trabajó anteriormente, cuidado, porque eso tampoco es correcto. Bueno, señores, he tratado de no pasarme con, con el tiempo, querido Reader. Yo de mi parte ya he concluido.